Cuando estaba buscando el collar de mi difunta esposa, lo único que me quedaba de ella, mi hija anunció fríamente: el collar ha sido vendido. Necesitaba el dinero para unas vacaciones. Conmocionado por su traición, llamé a la casa de empeño para recuperarlo. Me dijeron: «Señor, no creerá lo que encontramos cuando abrimos el guardapelo del colgante. Este secreto reveló la verdad sobre mi familia». Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Estaba de pie en mi dormitorio, mirando la caja de terciopelo vacía, mis manos temblando contra el cajón abierto. La caja yacía allí como una acusación, su interior de satén crema, sin albergar nada más que el fantasma de lo que debería haber estado allí. El collar de Elena, la cadena de oro, con el guardapelo de corazón que había llevado cada día durante 40 años. Desaparecido. Abajo, la voz de Ximena cortaba el aire de la mañana, órdenes secas sobre el desayuno. La risa de Héctor retumbaba desde la sala de estar. Algún comentarista deportivo gritando por debajo. La conversación telefónica de Mía subía por las escaleras. Quejas sobre estar atrapada aquí, sobre lo aburrida que era la ciudad, sobre querer volver ya a la costa. Hoy era el cumpleaños de Elena, 3 años desde que había fallecido, y yo había planeado pasar la mañana a solas con ese collar, la única pieza de ella que me quedaba, que de alguna manera todavía se sentía cálida. En lugar de eso, me enfrentaba a esta caja hueca y al caos de mi familia, que trataba mi casa como su hotel personal. Saqué el cajón por completo, volcando calcetines sobre la cama. Nada. Me puse de rodillas, revisé debajo de la cómoda. Polvo y un viejo recibo. Se me oprimió el pecho. Me moví al armario, palpando los bolsillos de los abrigos, revisando las cajas de zapatos en el estante. Mi respiración se aceleró. El baño. A continuación, abrí de golpe el botiquín. Saqué los cajones de debajo del lavabo. Cotonetes esparcidos por el suelo de baldosas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Revisé lugares imposibles. El cajón de la mesita de noche que ya había registrado 2 veces. Detrás de la cabecera, debajo del colchón. Mis manos temblaban más fuerte ahora. Ese temblor constante de pánico que no había sentido desde el hospital. Desde esas últimas horas con Elena, cuando nada de lo que hacía podía detener lo que venía. 42 años de matrimonio. Y ese collar era todo lo que había guardado. Su ropa, donada. Sus libros, entregados a la biblioteca. Sus herramientas de jardín, oxidándose en el cobertizo porque no podía soportar usarlas. Pero el collar, ese lo guardaba en su caja, seguro, intacto, excepto en días como hoy, cuando necesitaba recordar su rostro. Bajé las escaleras, cada paso deliberado. En la sala de estar, Héctor estaba despatarrado en mi sofá, con los pies en el reposabrazos, una bolsa de papitas equilibrada sobre el pecho. No levantó la vista. Pasé por encima de las bolsas de compras de Mía agrupadas cerca de las escaleras. Rodeé la mesa de centro que ella había empujado fuera de lugar. Ximena estaba de pie en la encimera de la cocina, teléfono en una mano, cuchillo en la otra, picando verduras con una precisión agresiva. Clac, clac, clac. Ximena, dije, ¿has visto? Estoy ocupada, papá. No levantó la vista. Es importante. El collar de Elena. Revisa tu habitación. Probablemente olvidaste dónde lo pusiste. El cuchillo seguía golpeando la tabla de cortar. Clac, clac. Ya revisé mi habitación, dije, esforzándome por mantener la voz nivelada. He revisado por todas partes. El collar no está. Ella suspiró. Esa exhalación particular que había perfeccionado en los últimos 2 años desde que se mudaron. La que decía que yo era un inconveniente, una carga que ella había aceptado amablemente sobrellevar. Nadie quiere tus cosas viejas, papá. Era de tu madre. Sentí un nudo en la garganta. Lo único que guardé. Entonces deberías haber sido más cuidadoso con él. Me quedé allí, viéndola cortar apio en pequeños trozos violentos, y algo en mi pecho se volvió frío. No ira caliente. Frío. Como la temperatura bajando antes de una tormenta. Ximena, por favor. Me obligué a decirlo en voz baja. Necesito saber qué pasó con él. Finalmente se detuvo. Dejó el cuchillo. Se volvió para mirarme.
y sus ojos no tenían ninguna calidez en absoluto. No la habían tenido en años, en realidad. Pero me había estado engañando a mí mismo, ¿no es así? Diciéndome que ésta seguía siendo mi hija, la hija de Elena, la niña que solía traernos dientes de león del jardín. Bien dijo. Lo vendí, en la casa de empeño El Desierto, allá en la calle principal. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Vendido. Mi hija vendió el collar de Elena. ¿Tú qué? Necesitábamos $800 para las vacaciones en la playa. Dijiste que no cuando te lo pedí. Así que encontré otra manera. Su voz no contenía ninguna disculpa, ningún reconocimiento de que hubiera hecho algo malo. Volvió a coger el cuchillo. Reanudó el corte. Desde la sala de estar, la voz de Héctor llegó flotando, perezosa y satisfecha. Estaba ahí sin usarse. Vicente. Elena ya no está. Los muertos no necesitan joyas. Ni siquiera se incorporó para decirlo. Mantuvo los ojos en la televisión. Se rascó el estómago. Cogió otro puñado de papitas. La naturaleza casual de aquello, de alguna manera, lo empeoró más que si hubiera estado enojado. Conflictivo. Esto era simplemente obvio para él. Por supuesto que lo habían vendido. ¿Por qué no lo harían? En las escaleras, Mía se rió. Ese sonido brillante y vacío de alguien que encuentra hilarante el dolor genuino. Abuelo, está siendo dramático. Es solo un collar. Mamá nos consiguió unas vacaciones increíbles. La miré. Realmente la miré. 23 años. La nieta de Elena, y tenía los mismos ojos vacíos que su madre. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿O simplemente me había negado a verlo? Tu abuela usó eso todos los días durante 40 años, dije en voz baja. Mía se encogió de hombros. Ya se estaba dando la vuelta, con el teléfono de nuevo en la oreja. Bueno, ahora alguien más podrá usarlo. El círculo de la vida, o lo que sea. Me quedé de pie en mi cocina. Mi cocina, en la casa que Elena y yo habíamos comprado en 1985. La casa que habíamos llenado con 42 años de recuerdos. Y miré a estas 3 personas. Mi hija, su esposo, su hija. Me devolvieron la mirada con la expresión colectiva de personas esperando que un inconveniente se retire. Me di la vuelta y caminé hacia mi dormitorio. Cerré la puerta detrás de mí con un suave clic. Me senté en el borde de la cama. La caja de terciopelo vacía estaba sobre la cómoda donde la había dejado. La recogí. La abrí. La cerré. La abrí de nuevo. La cerré. El movimiento mecánico calmó algo en mí. O tal vez no era calma. Tal vez era algo completamente diferente. Mis manos habían dejado de temblar. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, la caja descansando sobre mis rodillas. Y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No rompiéndose. Me había roto hacía 3 años cuando Elena murió. Esto era diferente. Esto era un asentamiento, un endurecimiento, una claridad que no había poseído hacía una hora. Habían vendido el collar de Elena para unas vacaciones. Ximena había entrado en mi dormitorio, en mi cajón privado. Había tomado lo único que atesoraba, y lo había cambiado por dinero para gastar. Y Héctor y Mía no veían nada malo en ello. Nada en absoluto. Me levanté. Coloqué la caja cuidadosamente de nuevo en la cómoda. Y cogí mi teléfono de la mesita de noche. Mi mano se mantuvo firme mientras abría el navegador y escribía: casas de empeño en la ciudad. Mi dedo se cernía sobre la pantalla del teléfono, desplazándome por la lista de casas de empeño esparcidas por la ciudad. La caja de terciopelo vacía yacía a mi lado en la cama, un pequeño testigo cuadrado de lo que estaba a punto de hacer. Mi mano ya no temblaba. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa de esta mañana. Empecé a llamar. La primera tienda, Empeños Estrella de la Suerte, no lo tenía. La mujer que respondió sonaba aburrida. La segunda tienda, Dinero Express, me puso en espera durante 6 minutos antes de decirme que no. La tercera había cerrado permanentemente. La cuarta no respondió. Me senté en mi cama para cada llamada, describiendo el collar de la misma manera cada vez. Cadena de oro, guardapelo de corazón. Inscripción interior que dice: por siempre, V.E. 14 quilates. Comprado ayer probablemente.
Cada vez les daba las gracias educadamente y pasaba al siguiente número. La voz de Ximena ocasionalmente llegaba desde abajo, dando órdenes a alguien. Los comentaristas deportivos de Héctor proporcionaban un constante murmullo de fondo. Lo ignoré todo. La sexta llamada fue diferente. Empeños Oro del Desierto. Habla Germán. Busco un collar de oro con un guardapelo de corazón, dije. Se lo vendieron ayer. Una pausa. Oh, sí. Recuerdo esa pieza. Hermosa artesanía. ¿Es usted el esposo? Se me oprimió el pecho. Lo soy. Ella. Mi esposa falleció hace 3 años. Lo siento mucho. Su voz contenía genuina compasión. Señor, hay algo que debe saber sobre ese guardapelo. Me incorporé. ¿Qué quiere decir? Cuando lo estaba examinando, el guardapelo se abrió. Había una pequeña nota dentro. La habitación se inclinó ligeramente. ¿Una nota? Eso es. No sabía que se abría. La saqué con cuidado. No quería dañarla. Tiene números escritos. Algo de un banco. 40 años. 40 años de matrimonio. Y nunca había sabido que el guardapelo se abría. Elena lo había llevado contra su piel cada día. Y nunca había pensado en buscar un cierre. Nunca había intentado abrirlo. ¿Le dijo usted a la mujer que lo vendió? Pregunté. Ya se había ido. Honestamente, no estoy seguro de que ella supiera que el guardapelo se abría tampoco. Parecía tener prisa. Por supuesto que la tenía. Ximena corriendo para convertir las joyas de mi esposa en dinero para vacaciones. Probablemente ni siquiera lo había mirado de cerca. Solo vio oro y signos de dólar. Necesito comprarlo de nuevo, dije. ¿Cuánto? Le di 800. El valor justo es más cercano a 1200. Es oro de 14 quilates. Y la artesanía es excepcional. Pagaré los 1200. ¿Puedo ir a por él hoy? Venga cuando quiera antes de las 6. Se lo guardaré. Y señor, hizo una pausa. No le revenderé esto a nadie más. Es suyo. Le di las gracias. Anoté la dirección y me senté por un momento mirando el teléfono en mi mano. Elena había escondido algo en ese guardapelo. Una nota con información bancaria. ¿Qué más no me había contado? Me levanté. Guardé la cartera y las llaves en el bolsillo. Y bajé las escaleras. La familia no levantó la vista cuando pasé por la sala de estar. Los pies de Héctor seguían reclamando el sofá. Mía, encorvada sobre su teléfono en el sofá de 2 plazas. Ximena, en algún lugar de la parte trasera de la casa. Salí por la puerta principal hacia el sol de noviembre. El viaje al centro me llevó 30 minutos. Programé la dirección en el GPS de mi teléfono. Y seguí la voz tranquila, a través de calles familiares que se volvían extrañas por el propósito. Centros comerciales, talleres de coches y alguna palmera ocasional. La ciudad extendiéndose plana y beige en todas direcciones. Oro del Desierto. El local ocupaba una esquina entre un salón de manicura y una oficina de preparación de impuestos. Rejas en las ventanas, pero rejas limpias. Un letrero cuidado. Aparqué enfrente y me senté un momento, con las manos en el volante, preparándome. Dentro, la tienda olía a cuero viejo y pulimento de metales. Vitrinas de cristal forraban las paredes, llenas de joyas, relojes y cámaras. Un hombre pequeño, de unos 50 años, estaba detrás del mostrador. Pelo gris pulcramente recortado. Gafas de leer posadas en la nariz. «¿Señor Vicente?», preguntó. «Soy yo». «¿Germán?». Extendió su mano y yo la estreché. «Permítame traerle su collar». Desapareció en una trastienda y regresó llevando un pequeño bulto envuelto en un paño suave. Lo desdobló cuidadosamente sobre el mostrador. Y allí estaba. El collar de Elena. El oro capturando la luz fluorescente, luciendo exactamente como lo recordaba. Luciendo contra su clavícula cada mañana durante 4 décadas. La joven que lo vendió, dijo Germán en voz baja, de unos 40 y pocos años. Parecía tener prisa, no quiso negociar. Le di 800 porque es lo justo por el peso, pero supe de inmediato que valía más. Hizo una pausa. ¿Era su hija? No respondí a eso. Simplemente saqué mi cartera y conté $1200 en billetes. Germán ya tenía preparado el papeleo. Deslizó un pequeño sobre por el mostrador. La nota dijo:
La puse aquí para guardarla bien. Gracias, acerté a decir. Cuídelo esta vez, dijo amablemente. Conduje 3 manzanas antes de tener que detenerme. Mis manos temblaban de nuevo, la emoción inundándome ahora que la tarea estaba completa y estaba solo. Aparqué en el estacionamiento de un centro comercial. La camioneta de cara al sol de la tarde que entraba a raudales por el parabrisas, el collar se sentía más pesado de lo que recordaba. Lo sostuve a la luz, girándolo lentamente, buscando el cierre que Germán había mencionado. Allí, tan diminuto que nunca lo había notado antes, una pequeña hendidura en el costado del corazón. Presioné con la uña de mi pulgar. El guardapelo se abrió de golpe. Dentro, enrollado de forma imposiblemente apretada, un trozo de papel no más grande que la uña de mi meñique. Usé mis uñas para extraerlo. Lo desenrollé con cuidado sobre mi muslo. La letra de Elena, microscópica pero inconfundible. Banco Central. Caja número 4782. Me quedé sentado en mi camioneta mirando esas palabras, hasta que el sol se movió y el resplandor del parabrisas se volvió demasiado intenso. Elena tenía una caja de seguridad en el Banco Central. Caja número 4782. Y nunca me lo había dicho. Conduje a casa aturdido. Aparqué en la entrada. Pasé junto a mi familia, todavía plantada en sus mismas posiciones, como accesorios permanentes, y subí a mi dormitorio. Me quedé junto a la ventana, viendo el sol hundirse hacia el horizonte, el collar aferrado en una mano, la nota en la otra. ¿Qué me había ocultado Elena? ¿Y por qué? Esa noche no dormí. Yacía en la cama, dando vueltas a las preguntas una y otra vez. El collar sobre mi pecho, donde Elena solía llevarlo. Sintiendo el ligero peso del oro. Preguntándome qué otros secretos había guardado. La mañana llegó lentamente. Me duché. Me vestí con mis buenos pantalones de vestir y una camisa de botones. Y conduje al centro, a la sucursal principal del Banco Central en la avenida principal. El edificio se alzaba 10 pisos, de cristal y acero, intimidante. Entré por la puerta giratoria a un vestíbulo de mármol que resonaba con conversaciones tranquilas y taconeos. Una joven en el mostrador de información levantó la vista con una sonrisa profesional. Su etiqueta con el nombre decía, Laura. Necesito acceder a una caja de seguridad, dije. Por supuesto. ¿Tiene el número de la caja y su identificación? Le mostré el certificado de defunción de Elena. Lo había traído. Algún instinto me decía que lo necesitaría. Y mi permiso de conducir. Laura examinó ambos cuidadosamente. Necesitaré ver su identificación y el certificado de defunción de su esposa. ¿Usted figura como cónyuge supérstite? Sí. Casados 42 años. Escribió información en su computadora, asintiendo. La caja se abrió por última vez en 2019. Hace 6 años. Sin actividad desde entonces. 2019. Elena había sido diagnosticada a principios de 2022. Ella había preparado esto 3 años antes de enfermar, antes de que ninguno de los dos supiera lo que venía. Mi esposa falleció en 2022, dije. Debió haber preparado esto antes. La máscara profesional de Laura se suavizó ligeramente. Tómese todo el tiempo que necesite en la sala privada, señor Vicente. Le guiaré en el proceso. Me condujo a través de una pesada puerta hasta una sala de bóveda. Paredes de cajones metálicos, cada uno con 2 cerraduras. Laura usó su llave y el número de la caja para sacar un largo contenedor de metal. Me lo entregó, más pesado de lo que esperaba, y me guió a una pequeña habitación sin ventanas con una mesa y una silla. Estaré fuera cuando termine, dijo en voz baja, y cerró la puerta. Me senté solo, con la caja de metal sobre la mesa frente a mí, y no pude decidirme a abrirla. Mis manos descansaban a cada lado de ella, sintiendo el metal frío. Y pensé en Elena, hacía 6 años, viniendo a esta misma habitación, poniendo algo dentro de esta caja, guardándolo bajo llave sin decírmelo. Finalmente, levanté la tapa. Montones de dinero en efectivo. Billetes de $100 en sobres, organizados con bandas elásticas. Conté rápidamente. $20,000 al menos. Quizás más. Y debajo de todo, un sobre sellado. Mi nombre, con la cuidada letra de Elena.
Vicente. Recogí la carta. La sostuve contra mi pecho con los ojos cerrados. Ella lo había sabido. De alguna manera, había sabido que algo andaba mal. Sabía que yo necesitaría esto. Sabía que Ximena lo haría. Mis manos encontraron el sello del sobre. Lo rompí con cuidado, desdoblé el papel que había dentro. Mis dedos rompieron el sello con cuidado, el papel crepitando en el silencio de la sala privada. Desdoblé 2 páginas cubiertas con la letra de Elena, esa escritura pulcra y comedida que había visto en listas de la compra y tarjetas de cumpleaños durante 42 años. Mi respiración se volvió superficial mientras empezaba a leer. Mi queridísimo Vicente, si estás leyendo esto, me he ido, y has encontrado lo que he escondido. La primera línea me golpeó como un golpe físico. Su voz llegaba tan claramente que casi podía oírla. Esa ligera carraspera que había desarrollado a los 50. La forma en que hacía pausas entre pensamientos. Ahorré este dinero durante 30 años. Pequeñas cantidades de cada paga que nunca notaste. No te enfades conmigo por el secreto. Lo hice porque te amo. Y sé lo que viene. Leí más rápido, mi mano temblando contra el borde de la mesa. Ximena siempre ha sido difícil. ¿Recuerdas cuando tenía 25 años y exigió que pagáramos su boda? ¿Y luego no invitó a tu hermano porque no podía hacer un regalo caro? Vi su verdadera naturaleza entonces. La forma en que trata a las personas como transacciones. La forma en que nada es nunca suficiente. Sí que lo recordaba. Elena había estado disgustada durante semanas. Pero yo lo había descartado como el estrés normal de la boda. Tensión madre-hija. Había puesto excusas para Ximena. Cuando me haya ido, ella te verá como nada más que un recurso que agotar. Héctor la animará. Él siempre ha sido un aprovechado. Lo sabes, aunque no lo digas. Y Mía aprende de sus padres. Siento escribir estas cosas, pero necesitas oírlas. Apreté la mandíbula. Elena había intentado advertirme sutilmente a lo largo de los años, pequeños comentarios que yo había ignorado como críticas excesivas, como una madre siendo demasiado dura con su hija. Pero ella había visto claramente lo que yo me había negado a reconocer. Estos ahorros son para ti, mi querido. $27,000. Para protegerte cuando finalmente veas lo que yo vi. No dejes que te conviertan en una víctima. Eres más fuerte de lo que crees. Sé fuerte. Vive por ti mismo. La casa, el dinero, todo es tuyo. Trabajaste por ello. No dejes que te lo quiten por culpa u obligación. Dejé de leer. Presioné la carta contra mi pecho. 27,000. Más lo que había en la caja. Había contado rápidamente. Estimado más de 20,000 más. Elena había ahorrado casi $50,000 sin que yo lo supiera. ¿Cómo no me había dado cuenta? Todos esos años de ella trabajando en turnos de noche en el hospital, haciendo horas extras, y yo había pensado que era solo su dedicación a la enfermería. El párrafo final. Ojalá pudiera estar allí para protegerte, pero confío en que sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Siempre has sido reflexivo, metódico, cuidadoso. Usa esas fortalezas ahora. No te dejes pisotear. Y sabe que te amo más que a nada en este mundo. Por siempre tuya, Elena. Me senté en esa pequeña habitación y releí ciertos pasajes. El incidente de la boda. La advertencia sobre Héctor. Las instrucciones de ser fuerte. Cada palabra se sentía como una validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. Elena lo había visto todo. Lo había entendido todo. Y se había preparado para este momento. Doblé la carta con precisión. La puse en el bolsillo de mi chaqueta, sobre mi corazón. El efectivo se quedó en la caja, demasiado para llevarlo con seguridad, y aún no estaba seguro de qué haría con él. Me levanté, metí la silla, abrí la puerta. Laura levantó la vista de su escritorio. ¿Ha terminado, señor Vicente? Sí. Gracias por su ayuda. De nada. Si necesita acceder a la caja de nuevo, solo llame con antelación. Caminé por el vestíbulo de mármol, mis pasos resonando. Fuera, la luz del sol de la tarde me golpeó como una pared, dura e implacable. Me senté en mi camioneta durante 10 minutos, mirando fijamente a través del parabrisas, a la pared de hormigón del estacionamiento de enfrente, sin verla realmente. Elena siempre cubriéndome las espaldas,
Incluso ahora, incluso desde el más allá, toqué el collar debajo de mi camisa. Sentí el metal cálido contra mi piel. El viaje a casa fue en piloto automático. Semáforos, intermitentes, incorporaciones a carriles. En un semáforo en rojo en la avenida central, presioné la palma de mi mano contra la carta en mi bolsillo. Un claxon sonó detrás de mí. La luz se había puesto verde. Avancé, mi mente procesando todo lo que había leído. La casa se veía diferente cuando entré en el camino de entrada. Me quedé mirando por la ventana delantera antes de salir. Ximena en el sofá, con los pies encogidos debajo de ella, el teléfono pegado a la oreja, riendo de algo. Héctor despatarrado en mi sillón reclinable. El regalo del 30º aniversario de Elena para mí, el cuero marrón desgastado con la forma de mi cuerpo, Mía en la mesa de la cocina. Botes de esmalte de uñas esparcidos, bolas de algodón por todas partes, pintándose las uñas de un rosa brillante. Mi casa, mi espacio, ocupado como territorio conquistado. Entré. Nadie levantó la vista. Ximena fue la primera en notar el collar. La cadena era visible en mi cuello, donde la había metido dentro de mi camisa. Sus ojos se fijaron en él, y su expresión se endureció. ¿Es ese el collar de mamá? Lo has recuperado. Lo toqué protectoramente. Sí. Se levantó. Bajó el teléfono. Dámelo. Lo vendimos. Eso lo hace nuestro ahora. No puedes simplemente recuperarlo. Lo compré de nuevo. Pagué $1,200. Su cara se sonrojó. ¿Con el dinero de quién? Vives de una pensión fija. Es nuestra herencia lo que estás malgastando. Nuestra herencia. Como si ya estuviera muerto. Como si todo lo que poseía ya les perteneciera. Héctor se levantó del sillón reclinable. Se acercó. Ximena tiene razón. Estás gastando dinero que debería ir a la familia. Era el collar de mi esposa. Tu esposa muerta. Lo dijo casualmente, como si comentara el tiempo. Tienes que superarlo, Vicente. Enfrenta la realidad. Realidad. Sí. Eres viejo. Esta casa es demasiado grande para ti de todos modos. Fírmanosla ahora. Ahórranos a todos el problema más tarde. Lo miré. Realmente lo miré. Vi el cálculo en sus ojos. La avidez apenas disimulada. Ya ni siquiera fingía. Ninguno de ellos lo hacía. Desde la mesa, Mía intervino sin levantar la vista de sus uñas. Abuelo, estás siendo egoísta. Mamá y papá necesitan seguridad. Viven aquí sin pagar alquiler. Eso es lo que hace la familia. Nos cuidamos los unos a los otros. ¿Es eso lo que es esto? Pregunté en voz baja. ¿Cuidado? Nadie respondió a eso. Ximena se cruzó de brazos. La mandíbula de Héctor trabajaba como si quisiera decir más. Mía sopló sobre sus uñas mojadas. Caminé hacia mi dormitorio y cerré la puerta. El suave clic del pestillo se sintió definitivo de alguna manera. Me senté en la cama. Saqué la carta de Elena. La desdoblé. Releí el párrafo final. Sé fuerte. Vive por ti mismo. Coloqué la carta cuidadosamente en el cajón de mi mesita de noche. De mi escritorio, cogí un bloc de notas legal amarillo y un bolígrafo. Me senté en el escritorio que Elena había comprado en una venta de patrimonio hacía años, la superficie marcada y sólida. En la parte superior de la primera página, escribí: 17 de marzo. Acciones tomadas. Debajo, comencé una lista. El primer punto. 1. Documentar todo. Me desperté antes del amanecer el 18 de marzo. El bloc de notas legal en mi mesita de noche lleno de notas de la noche anterior. Había pasado horas después del enfrentamiento pensando, planeando, escribiendo, mi formación de ingeniero volviendo, identificar el problema, recopilar datos, desarrollar soluciones, ejecutar sistemáticamente. Me vestí en silencio en la oscuridad. La casa yacía silenciosa a mi alrededor. Mi familia aún durmiendo después de su noche de televisión y quejas. Me moví por el pasillo como un fantasma, cada paso deliberado y suave. En la sala de estar, fotografié las pertenencias de Héctor esparcidas por todas partes. Botas de trabajo junto a la puerta. No trabajaba. Chaqueta tirada sobre el brazo del sofá. Controles remotos. Bolsas de papitas. Latas de cerveza en la mesita auxiliar.
Mi mesa de centro empujada 1 metro desde donde debería estar para acomodar su desparramo. El baño. A continuación. El maquillaje de Mia cubría cada centímetro del mostrador. Botes de base, barras de labios, paletas de sombras de ojos, brochas de pie en vasos. Lo fotografié todo. La habitación de invitados que Elena había usado para sus manualidades ahora servía como el armario de Ximena. Abrí la puerta. Vi percheros de ropa. Zapatos alineados contra la pared. Fotografié eso también. En la cocina, abrí el refrigerador. Cada artículo comprado por mí. Saqué el recibo de mi cartera. $243 de hacía 3 días. Fotografié la comida. Luego el recibo al lado. La factura de la luz estaba en el mostrador. $287. Mi nombre en la parte superior. Nunca reembolsado. Fotografié eso también. De vuelta en mi dormitorio a las 6:30 de la mañana, transferí las fotos a mi computadora portátil. Creé carpetas, organizadas por fecha y categoría. Esta sería mi evidencia. Innegable. Documentada. Durante las siguientes 2 semanas, me volví metódico al respecto. Revisé mi archivador. Saqué documentos que había mantenido organizados durante años. La escritura de la casa, comprada en 1985, pagada en 2018, solo a mi nombre. Registros de impuestos a la propiedad, todos al día, todos pagados por mí. Facturas de servicios públicos de los últimos 3 años, todas mostrando 0 contribuciones de la familia de Ximena. El 25 de marzo, cuando todos salieron por el día Ximena a su trabajo de medio tiempo en la consulta dental, Héctor supuestamente a buscar trabajo, Mia a reunirse con amigos, instalé la cámara. Había investigado cuidadosamente la ley local. Consentimiento de una sola parte para grabar. Mi casa. Mi derecho a asegurarla. Había encontrado un sistema de cámaras en línea que se disfrazaba de detector de humo. Lo pedí con envío de 2 días. La instalación llevó 1 hora. Vi un tutorial en mi computadora portátil 2 veces. Luego, con cuidado, quité el viejo detector de humo en la esquina de la sala de estar. La nueva unidad parecía idéntica, pero contenía una lente de cámara de gran angular apenas visible detrás de la rejilla de plástico blanco. La monté. Probé la conexión en mi teléfono. Vista perfecta del sofá. La entrada de la cocina. La mayor parte de la planta principal. No sentí culpa. Este era mi hogar. Mi propiedad. Habían perdido cualquier expectativa de privacidad en el momento en que empezaron a conspirar cómo quitármelo todo. Las grabaciones demostraron ser valiosas rápidamente. Para el 29 de marzo tenía horas de metraje. Esa noche, me senté en el escritorio de mi dormitorio. Puerta cerrada. Computadora portátil abierta. Mirando. La voz de Ximena se oía claramente. No puedo creer que gastara $1,200 en ese collar. Ese es nuestro dinero. Héctor, desde el sofá, está siendo egoísta. Los viejos se ponen así. Cuando esta casa sea nuestra, lo primero que haré será remodelar. Este lugar está atascado en 1985. Puede que no tengamos que esperar mucho. ¿Tiene qué? ¿67 años? ¿Cuántos años le quedan, en realidad? Guardé el clip. Lo etiqueté cuidadosamente. Evidencia 329. Discusión herencia MP4. Otro clip del 1 de abril mostraba a Mia al teléfono con una amiga, sentada en las escaleras. Mi abuelo es un fastidio. Se puso todo raro porque mi mamá vendió un collar viejo. La voz de la amiga, débil. ¿Por qué lo vendió? Necesitábamos dinero para las vacaciones. Él no nos lo quiso dar, así que mamá se encargó. Honestamente, me alegraré cuando esta casa sea nuestra y no tengamos que lidiar con su drama. Mi rostro permaneció impasible mientras miraba. Guardé el clip. Lo añadí a la creciente carpeta. El análisis forense financiero llevó más tiempo. Saqué 3 años de extractos bancarios. Los extendí sobre mi escritorio. Creé una hoja de cálculo. Cada préstamo a Héctor entró en el documento con fechas y cantidades. $500 para reparaciones del coche en mayo de 2022. $1,200 para una emergencia dental en agosto de 2022. $2,000 para una oportunidad de inversión en noviembre de 2022. Y así sucesivamente.
Mes tras mes, añadí fórmulas. Vi el total subir. Para cuando terminé, el número en la parte inferior decía $1,800. La columna de pago real no contenía más que ceros. Imprimí la hoja de cálculo. La añadí a mi carpeta de pruebas. Encontré los extractos de la tarjeta de crédito de Ximena mezclados con mi correo. Había estado usando mi dirección sin preguntar. El viaje de vacaciones detallado claramente. $4,200 incluyendo vuelos, hotel, excursiones, más los $800 de la venta del collar de Elena. A principios de abril, mi carpeta se había vuelto gruesa con documentación. Fotografías, vídeos, registros financieros, documentos de propiedad. Todo organizado con pestañas y etiquetas. Me senté en mi escritorio una noche. La carpeta abierta ante mí y supe que era el momento. Cogí mi teléfono. Busqué abogados ley anciano ciudad. La práctica de Patricia Morales apareció en tercer lugar en los resultados, protegiendo los derechos de las personas mayores. Abogada experimentada en ley de ancianos. Llamé a la mañana siguiente. Su recepcionista me programó para el 3 de abril a las 2 de la tarde. El edificio de oficinas en el centro se alzaba a 12 pisos. Cristal y acero reflejando el cielo del desierto. Aparqué en el garaje. Tomé el ascensor hasta el tercer piso. El nombre de Patricia Morales en una puerta de cristal. Área de recepción ordenada con sillas de cuero y revistas legales en una mesita. La recepcionista me llevó a la oficina de Patricia. Se puso de pie para saludarme. 50 y tantos. Un mechón gris en el cabello oscuro recogido. Traje de negocios. Gafas de leer en una cadena alrededor de su cuello. Me estrechó la mano firmemente. Señaló una silla frente a su escritorio organizado. Señor Vicente, cuénteme qué está pasando. Coloqué mi carpeta de pruebas en su escritorio. Mi hija y su familia han estado viviendo en mi casa durante 3 años. No pagan alquiler ni contribuyen en nada a los gastos. Me han estado explotando financieramente. Y están esperando a que me muera para poder quedarse con todo. La expresión de Patricia no cambió. Abrió la carpeta. Comenzó a revisar los documentos. Tomó notas en su propio blog de notas legal. Hizo preguntas de manera aguda y eficiente. ¿Pagan algo para los gastos del hogar? No. ¿Les ha pedido que se vayan? No formalmente. Bien. Haremos esto correctamente. Continuó revisando la carpeta, viendo clips de video en mi computadora portátil, examinando la hoja de cálculo, leyendo los documentos de propiedad. 20 minutos de silencio excepto por sus preguntas ocasionales. Finalmente levantó la vista. Señor Vicente, esta documentación es excelente, muy exhaustiva. ¿Cuánto tiempo ha vivido allí la familia de su hija? 3 años desde que falleció mi esposa, y nunca han pagado alquiler, servicios públicos o contribuido a los gastos del hogar. Ni $1. Ximena dice que la familia no cobra a la familia. Patricia asintió. Escribiendo, ¿los invitó a vivir allí permanentemente o se suponía que era temporal? Temporal. Solo hasta que encontraran un lugar. Eso fue hace 3 años. Dejó su bolígrafo. Juntó las manos. Según la ley, son inquilinos a voluntad. Usted puede establecer términos de alquiler en cualquier momento. ¿Y si se niegan a pagar? Entonces tenemos motivos para el desalojo, pero haremos esto según las reglas. Todo documentado. Todo legal. ¿Cuánto tiempo lleva un desalojo? Si lo impugnan, tal vez 3 meses. Pero con su evidencia de su comportamiento, la explotación financiera documentada tan a fondo, no creo que lleve tanto tiempo. La mayoría de la gente se va cuando se da cuenta de que usted va en serio. Toqué el collar debajo de mi camisa. La presencia de Elena todavía guiándome, todavía protegiéndome. Mis honorarios iniciales son $3,000, dijo Patricia. Eso cubre las presentaciones iniciales, la redacción del contrato de alquiler y la primera fase de los procedimientos de desalojo si es necesario. Está bien. Me estudió por un momento. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Son su familia. Mi esposa me advirtió que esto pasaría. Debería haber escuchado antes. Patricia sacó un acuerdo de honorarios de su cajón. Lo puso frente a mí con un bolígrafo. Entonces, pongámonos a trabajar. Firmé con mano firme, mi firma firme en la línea inferior. Deslicé el documento de vuelta sobre su escritorio.
Ella lo tomó, lo colocó en una carpeta. Sus movimientos precisos y profesionales. Tendré el contrato de alquiler redactado para la próxima semana. Lo notificaremos formalmente y veremos cómo responden. Me levanté. Le estreché la mano de nuevo. Gracias. No me dé las gracias todavía. Esto acaba de empezar. Salí de su oficina al pasillo. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que se sintió como algo terminando y algo más comenzando. La guerra había comenzado oficialmente. Una semana después de firmar los honorarios de Patricia, me senté en el escritorio de mi dormitorio revisando el contrato de alquiler que me había enviado por correo electrónico. 3 páginas, formateadas profesionalmente, densas de lenguaje legal. Leí cada cláusula 2 veces, luego una tercera vez. Alquiler, $1,500 mensuales. Pagaderos el 1 de cada mes. Pago del 50% de los costos de servicios públicos. Comportamiento respetuoso hacia el dueño de la propiedad y disfrute pacífico de las instalaciones. Período de aviso de 30 días. Si el inquilino no cumple con los términos establecidos. La tarifa de mercado para un espacio comparable en la ciudad rondaba los $2,200. Patricia había explicado la estrategia. Hacer los términos razonables para que ningún juez pudiera llamarlos punitivos. Esto no se trataba de estafar a Ximena. Se trataba de establecer mis derechos como dueño de la propiedad y su estatus como inquilinos. Toqué el collar debajo de mi camisa. Elena aprobaría este enfoque metódico. Hice clic en responder. Escribí. Esto es perfecto. Procedamos. Pulsé enviar sin dudarlo. Patricia organizó la notificación oficial. El 10 de abril a las 2 de la tarde, una mujer llegó a mi puerta llevando un portafolio de cuero. Atuendo profesional. Todo negocios. Deborah Klein, notaria pública. Ximena apareció detrás de mí. ¿Quién es? Me hice a un lado, dejé entrar a Deborah. Se dirigió a la mesa del comedor, abrió su portafolio, sacó el contrato de alquiler y su sello de notario. Ximena merodeaba. La sospecha irradiando de ella. Señorita, estoy aquí para notificarle un contrato de alquiler para esta propiedad. La voz de Deborah tenía peso formal. Por favor, léalo y firme acusando recibo. Ximena arrebató el documento. Sus ojos se movieron rápidamente por la primera página. Su expresión se oscureció con cada línea. $1,500 al mes. ¿Servicios públicos? Esto es una locura. El documento describe los términos de la residencia continuada, dijo Deborah con calma. No está obligada a aceptar, solo a reconocer que lo ha recibido. No voy a firmar nada. Deborah hizo una anotación en su formulario. Anotado. La notificación está completa de todos modos. Tiene 30 días para responder. Ximena se giró hacia mí. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Es un contrato de alquiler, legalmente requerido. Somos tu familia. Esta casa nos pertenece. Esta casa me pertenece. La escritura está a mi nombre. Ustedes son inquilinos. ¿Inquilinos? ¿Inquilinos? ¿Cómo te atreves? Héctor salió de la sala de estar. Tomó el acuerdo de las manos temblorosas de Ximena. Lo leyó rápidamente, su rostro enrojeciendo. No estás pensando con claridad, Vicente. Tal vez necesites un médico que evalúe tu estado mental. Mi estado mental está bien. Ya veremos qué dice un juez. Audiencia de competencia. Obtendremos la tutela. Eres bienvenido a intentarlo. Se acercó, usando su ventaja de altura. No tienes idea de lo que estás empezando, viejo. Deborah recogió sus materiales eficientemente, claramente acostumbrada a situaciones hostiles. Se fue sin ceremonia. La puerta se cerró detrás de ella con un clic definitivo. Los términos son razonables, dije en el silencio. Por debajo de la tarifa de mercado para el alquiler en este vecindario. No te vamos a pagar alquiler. La voz de Ximena se quebró. Entonces tienen que irse. La mandíbula de Héctor trabajaba. No vamos a ir a ninguna parte. Tienen 30 días. Después de eso, la decisión ya no será suya. Caminé hacia mi dormitorio. Cerré la puerta. Me senté en la cama por un momento, respirando firmemente. A través de las paredes, la voz de Ximena se elevó en furia. El murmullo más profundo de Héctor respondió. El tono más agudo de Mía se unió al coro. Tenía otros movimientos que hacer. El banco en el centro tardó 30 minutos en llegar.
Aparqué en su garaje. Tomé el ascensor. Pedí hablar con un gerente. Marcos, de unos 30 y pocos años, comportamiento profesional, me llevó a su oficina. ¿En qué puedo ayudarle hoy, señor Vicente? Deslicé la antigua tarjeta de firma de Ximena sobre su escritorio. Necesito que la eliminen de todo acceso a mis cuentas. Marcos tecleó en su computadora. Frunció el ceño. Ella no ha accedido a la cuenta recientemente, pero hubo un intento la semana pasada, el 3 de abril. Lo denegamos porque no tenía la identificación adecuada, pero afirmó estar actuando en su nombre. Apreté la mandíbula. 3 de abril, el mismo día que me había reunido con Patricia. Ximena había intentado vaciar mis cuentas mientras yo estaba asegurando representación legal. Elimínela por completo. Nuevas contraseñas. Nuevas preguntas de seguridad. También marcaré la cuenta por intentos de fraude. Marcos tomó notas. ¿Le gustaría la documentación del intento de acceso? Sí. Imprima el registro de seguridad. Lo hizo. Lo añadí a mi creciente carpeta de pruebas. A la mañana siguiente me reuní con Andrés Morales, un especialista en sucesiones que Patricia había recomendado. Su oficina ocupaba el segundo piso de un edificio tranquilo cerca de la montaña. Andrés revisó mi testamento existente todo para Ximena, redactado hacía 5 años, y lo dejó a un lado. Sacó documentos nuevos. ¿Estás seguro de estos cambios? Completamente seguro. Puse mis iniciales en cada página. 3 beneficiarios. La Coalición de Personas Sin Hogar de la Ciudad, la Fundación de Investigación de la Memoria y el Centro de Defensa de los Derechos de los Ancianos. Organizaciones que hacían un bien real en el mundo. Ximena no recibiría nada. Andrés fue testigo de mi firma. Aplicó su sello de notario. Selló el documento en un sobre. Me entregó una copia. Efectivo de inmediato, señor Vicente. Gracias. De vuelta a casa, evité la sala de estar donde se congregaba mi familia. Oí a Ximena al teléfono. Lo sé. El abogado de mamá podría ayudar. No conocía al abogado de la familia de Elena, pero dudaba que tomara el lado de Ximena una vez que entendiera la situación. Los días siguientes, documenté todo. Héctor, bloqueándome accidentalmente en los pasillos. Ximena revisando mi correo. Encontré varias piezas abiertas y vueltas a doblar, escondidas en el cajón de la cocina debajo de los paños de cocina, incluida la carta de Patricia con la estrategia legal detallada. Delito federal. Manipulación de correo. Fotografié los sobres violados. El escondite. Todo. 14 de abril, por la noche. Intenté salir de mi dormitorio para cenar. Héctor estaba apoyado contra la pared, directamente fuera de mi puerta. Perdón. No se movió. Necesitamos hablar sobre esta tontería del alquiler. Muévete, por favor. Se movió ligeramente, no lo suficiente. ¿Y si no lo hago? Llamaré a la policía. Se rió. ¿Por qué? Estoy parado en un pasillo. Finalmente se movió. Pero el mensaje era claro. La cámara del pasillo capturó todo. Su posicionamiento deliberado, su negativa a moverse, su postura amenazante. Esa misma noche escaló aún más. Estaba preparando té en la cocina cuando él entró, acercándose demasiado, invadiendo mi espacio. Cuando traté de rodearlo, me empujó. No lo suficientemente fuerte como para derribarme, pero lo suficiente como para hacerme tropezar contra el mostrador. Cuidado, viejo. Los accidentes ocurren a tu edad. La cámara trasera lo capturó perfectamente. Su mano haciendo contacto. Mi cuerpo desplazándose por la fuerza. Su sonrisa de satisfacción. No respondí. Llevé mi té a mi dormitorio. Cerré la puerta con llave. En mi escritorio. Compilé todo metódicamente. Video de Héctor bloqueando mi puerta. Video del empujón. Agresión clara. Fotos de correo interceptado. Notificaciones bancarias sobre el intento de acceso de Ximena. Creé una carpeta. Evidencia de desalojo de emergencia con subcarpetas organizadas. Escribí un correo electrónico a Patricia detallando cada violación. Adjunté la carpeta completa. Su respuesta llegó en minutos. Llámeme de inmediato. Esto lo cambia todo. Llamé. Respondió al primer timbrazo. Vicente. El empujón es agresión. La manipulación del correo es federal.
El intento de fraude bancario es explotación de personas mayores. ¿Qué significa esto? Significa que no vamos a esperar 30 días. Voy a solicitar un desalojo de emergencia basado en violencia doméstica y abuso financiero. ¿Qué tan rápido? Audiencia judicial en 2 semanas. Traiga toda su evidencia. Van a lamentar haber escalado esto. 15 de abril. Otra notificación de mi banco apareció en mi bandeja de entrada. Ximena había hecho un segundo intento de acceder a mi cuenta, esta vez afirmando que le había otorgado un poder notarial. El banco lo denegó. Lo marcó como posible fraude a personas mayores. Reenvié el correo electrónico a Patricia. Asunto: escalada. Cuerpo del mensaje: una palabra. Más munición. Hice clic en enviar. Vi aparecer la confirmación. Cerré la computadora portátil lentamente. A través de la puerta de mi dormitorio, las voces de Ximena y Héctor se elevaban en una discusión, planeando su próximo movimiento. Sin duda, todavía creyendo que tenían algunas cartas. No tenían idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, entré en mi cocina y encontré a Ximena sentada a la mesa con un extraño. Un hombre con un traje barato, maletín abierto, papeles esparcidos ante él. Los ojos de Ximena estaban enrojecidos, pañuelos de papel arrugados en su puño. Ella levantó la vista. «Papá, este es mi abogado, el señor Carlson. Necesitamos hablar». Robert Carlson se puso de pie, extendió su mano. La estreché, pero permanecí de pie. «Señor Vicente, he revisado el contrato de alquiler que le notificó a mi clienta». Hizo un gesto hacia una silla. No me senté. Creo que hay espacio para la negociación. Los términos se mantienen. Ximena hizo gestos de súplica desde su asiento. Carlson la miró, luego a mí. «Señor, ¿puedo hablar con franqueza? No espero permiso. Usted está totalmente dentro de sus derechos. La casa está titulada solo a su nombre. Los términos del alquiler son razonables. De hecho, por debajo de la tarifa de mercado. Mi consejo legal a mi clienta es cumplir con el acuerdo. O reubicarse». El rostro de Ximena se descompuso. «Eso no puede ser correcto. Dile que se equivoca, papá». «No se equivoca». Carlson cerró su maletín con un chasquido decisivo. «Señorita, su padre es el propietario absoluto de esta propiedad. Usted no está en la escritura, ni en el historial de la hipoteca. No hay ningún reclamo de posesión adversa después de solo 3 años. La relación familiar no crea derechos de propiedad. Legalmente, usted es una inquilina a voluntad, y él está estableciendo términos formales. Pero soy su hija. Tengo derechos, no sobre su propiedad. Lo siento». Carlson se levantó. «Señor Vicente, si me disculpa». Se fue rápidamente, claramente queriendo distanciarse de la creciente histeria de Ximena. En el momento en que la puerta se cerró, Ximena se volvió hacia mí. «No puedo creer que estés haciendo esto. Mamá estaría devastada. Tu madre me dejó una carta. Me advirtió sobre ti». Ximena se congeló. «¿Qué carta? Estás mintiendo». Ella sabía exactamente quién eras. Tenía razón en todo. Sus lágrimas se detuvieron como si se hubiera accionado un interruptor. Su voz se endureció. «Vas a lamentar esto». Corrió a la habitación de invitados. Cerró la puerta de un portazo. La oí al teléfono de inmediato. La voz subiendo y bajando en quejas. Durante los días siguientes, lanzó una campaña sistemática. Llamó a la puerta de mi dormitorio a mediodía, transformada en vulnerabilidad. Sostenía pañuelos, ojos nadando en lágrimas fabricadas. «Papá, por favor. No estoy durmiendo. Estoy desarrollando dolores en el pecho. El estrés me está matando». Extendió la mano hacia la mía. Mantuve la mía a mi lado. «He renunciado a tanto para estar aquí contigo después de que mamá muriera. ¿Cómo puedes hacerme esto?» Miré su actuación con desapego. La carta de Elena me había inmunizado contra esta manipulación. «Te quedan 29 días». Cerré la puerta. Su sollozo sonó falso, incluso a través de la madera. El enfoque de Héctor fue diferente. Más directo. Más físico. Intenté salir de mi dormitorio a la mañana siguiente. Él estaba en el pasillo, apoyado contra la pared, directamente frente a mi puerta, no bloqueándola del todo,
pero lo suficientemente cerca como para tener que escurrirme para pasar. Perdón, no se movió. Necesitamos hablar sobre esta tontería del alquiler. Muévete, por favor. Movió su peso, no lo suficiente como para crear paso. Y si no lo hago, llamaré a la policía. ¿Por qué? Estoy parado en un pasillo. Su sonrisa no tenía calidez, esperando para usar el baño. ¿Eso es un crimen? Finalmente se movió, pero no antes de obligarme a girar de lado para pasar. La cámara del pasillo capturó su posicionamiento deliberado, su intimidación calculada. Esa tarde, encontré mi correo en el cajón de la cocina de nuevo. El de 3 días, incluida otra carta de Patricia, ya abierta. Mis manos temblaron mientras fotografiaba la evidencia. Manipulación de correo federal. Envié las fotos a Patricia de inmediato. La presión social vino de Mía. Había estado publicando regularmente desde que se notificó el contrato de alquiler, creando una narrativa de victimismo para sus seguidores. Mi vecino, el señor López, se me acercó en el buzón. Vicente, vi algunas publicaciones en línea. Tu nieta dijo, bueno, ¿está todo bien? Todo está bien, Tomás. Hizo sonar como si estuvieras teniendo algún tipo de episodio. ¿Problemas de memoria, tal vez? Estoy estableciendo términos de alquiler para mi propiedad. Eso es todo. Su expresión mostró que no me creía del todo. Claro. Bueno, si necesitas algo. Se alejó rápidamente, dejándome solo con mi correo. Al otro lado de la calle, la señora Pérez me vio. Se dio la vuelta y entró sin su saludo habitual. La campaña de Mía estaba funcionando. El vecindario se estaba volviendo en mi contra basándose en mentiras publicadas en las redes sociales. El 14 de abril fue cuando Héctor cruzó la última línea. Estaba preparando té en la cocina. Él entró. Se movió demasiado cerca. Cuando traté de rodearlo, puso su mano en mi pecho y empujó. No lo suficientemente fuerte como para derribarme, pero lo suficiente como para hacerme tropezar hacia atrás contra el mostrador. Lo suficiente como para tener que agarrarme del borde. Cuidado, viejo, los accidentes ocurren a tu edad. No dije nada. Tomé mi té y me fui. Detrás de mí, la voz de Ximena. Héctor, en la casa no. Pero la cámara lo había capturado todo. Su mano haciendo contacto claro. Mi cuerpo forzado hacia atrás. Su tono amenazante. En mi dormitorio, me senté frente a mi computadora portátil y compilé metódicamente la evidencia. Clips de video organizados por fecha y gravedad. Fotos de correo manipulado. Capturas de pantalla de notificaciones de fraude bancario. Publicaciones de Mía en redes sociales archivadas. Creé un documento de cronología completo, cruzando cada incidente con la evidencia de apoyo. Todo organizado, todo documentado, todo listo para el tribunal. Envié el paquete completo a Patricia por correo electrónico. Su respuesta llegó rápidamente. Momento perfecto. La audiencia de emergencia está programada para el 2 de mayo. Faltan 2 semanas. No sabrán que los golpeó. Esa misma tarde, llegó otra notificación de mi banco. Ximena había intentado acceder a mi cuenta de nuevo, afirmando que le había otorgado un poder notarial. El banco lo denegó, marcó la cuenta, me contactó para verificar. Los llamé de inmediato. Confirmé el intento de fraude. Solicité la documentación completa. La enviaron en menos de 1 hora. Se lo reenvié a Patricia con una palabra en el cuerpo del mensaje. Más munición. Su respuesta. Esto es explotación financiera de ancianos de libro de texto. Combinado con la agresión y la manipulación del correo, tenemos un caso abrumador. Empieza a empacar sus pertenencias mentalmente. Están acabados. Me quedé de pie junto a la ventana de mi dormitorio, viendo el sol hundirse hacia las montañas del oeste. La ciudad, extendiéndose abajo en la luz ámbar. La ciudad donde Elena y yo habíamos construido nuestra vida juntos, donde habíamos criado a Ximena, comprado esta casa, trabajado y ahorrado y planeado un futuro que habíamos pensado que sería pacífico. En la sala de estar, podía oír a mi familia discutir. La voz de Ximena, aguda por el pánico. El murmullo defensivo de Héctor. Mía quejándose de tener que mudarse. Todavía pensaban que estaban ganando. Todavía creían que sus lágrimas y amenazas y publicaciones en redes sociales
Me obligarían a capitular. No tenían idea de que la trampa ya se había cerrado a su alrededor. Toqué el collar de Elena a través de mi camisa. Sentí el oro cálido contra mi piel y me permití la más leve sonrisa. 2 semanas hasta la audiencia. 14 días hasta que llegara la justicia. Podía esperar. 2 semanas después, estaba sentado en una sala del tribunal viendo a la jueza Margarita Piedra revisar documentos en su estrado. La audiencia de emergencia había llegado. Patricia estaba sentada a mi lado. 2 carpetas de acordeón sobre la mesa ante ella. Al otro lado del pasillo, Ximena se acurrucaba con Carlson y Héctor, los 3 evitando mi mirada. La jueza Piedra levantó la vista, cabello gris acero enmarcando ojos agudos que claramente habían visto a través de innumerables disputas familiares. He revisado la evidencia presentada por la licenciada Morales. Los videos son particularmente perturbadores. Carlson se puso de pie. Su señoría, esta es una disputa familiar. Las emociones están a flor de piel. Señor Carlson, la agresión es agresión, independientemente de la relación familiar. La manipulación del correo es un delito federal. La voz de la jueza cortó su excusa. Estoy emitiendo una orden de restricción temporal. El señor Thompson mantendrá una distancia de al menos 3 metros del señor Vicente en todo momento dentro de la residencia compartida. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Héctor asintió a regañadientes, con la mandíbula apretada. La audiencia de desalojo completa está programada para el 2 de julio. El señor Vicente está en su derecho de establecer términos de alquiler o solicitar el desalojo de su propiedad. Patricia se inclinó hacia mí mientras nos levantábamos. 2 meses, pero estamos ganando. La familia regresó a casa esa tarde. La orden de restricción no cambió nada fundamental. Héctor mantuvo su distancia físicamente, pero la hostilidad seguía siendo espesa como el humo. Se negaron a pagar los $1,500. Ignoraron cada comunicación de Patricia. Estaban ocupando ilegalmente mi casa, apostando a que me rendiría. A mediados de mayo, tomé una decisión que sorprendió incluso a Patricia. Quiero vender la casa. Silencio al otro lado del teléfono. Vicente, eso es radical, pero estratégicamente brillante. Elimina el activo por el que están luchando. Exactamente. Me recomendó a Roberto Santos, un agente inmobiliario que manejaba situaciones difíciles profesionalmente. Llegó el 20 de mayo a las 10 de la mañana, llevando un portafolio de cuero y una cámara digital. Señor Vicente, veamos con qué estamos trabajando. Lo guié. Fotografió cada habitación, la sala de estar con el desorden familiar apartado, la cocina anticuada pero funcional, los dormitorios mostrando desgaste. Midió con un dispositivo láser. Tomó notas en una tableta. Ximena observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados, sospechosa pero aún sin entender. En el patio trasero, Roberto midió la línea de la cerca. Ximena salió furiosa. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo? Roberto se mantuvo profesional. Soy un agente inmobiliario con licencia realizando una evaluación de la propiedad. Se volvió hacia mí en el patio, el color desapareciendo de su rostro. Papá, ¿qué está pasando? Estoy vendiendo la casa. No puedes. Avanzó y luego se detuvo, recordando que la orden de restricción se aplicaba a Héctor, calculando si se aplicaba a ella. Esta casa es nuestra. Crecí aquí. Es mi casa. Mi nombre en la escritura. Mi decisión. Roberto terminó sus mediciones. Me dio las gracias en voz baja. Dejó a Ximena parada en el patio con aspecto afectado. Al día siguiente me llamó con su evaluación. La propiedad está en buenas condiciones. Algunas actualizaciones cosméticas ayudarían, pero es comercializable tal como está. La pondría en lista a $385,000. Debería esperar ofertas en el rango de $375,000 a $385,000 en 2 semanas. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Póngala en lista mañana. Con el mercado actual tendrá ofertas para el fin de semana. Hazlo. Una semana después, Roberto regresó con un camión de la compañía y un asistente. Instalaron un gran letrero en el jardín delantero, rojo y blanco brillante, imposible de ignorar. Se vende. En letras negritas. La foto y el número de teléfono de Roberto debajo.
Ximena observaba desde la ventana de la sala de estar, con el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad. En cuestión de horas, el listado se activó en línea. Mi teléfono vibró con una notificación. Su propiedad ahora está activa en el portal inmobiliario. Se lo mostré a Patricia por videollamada. Ella sonrió. Perfecto. La primera visita ocurrió 3 días después. Una pareja joven, Sara y Marcos, ambos de unos 30 y pocos años, caminaron incómodamente. Yo me había retirado a mi dormitorio, pero podía oírlos moverse por la casa. La familia de Ximena se quedó quieta, mirando con odio a los intrusos. Héctor se desparramó deliberadamente en el sofá, haciéndolos sentir incómodos. La voz de la joven llegó por el pasillo. ¿Los ocupantes actuales están incluidos? La respuesta diplomática de Roberto. La propiedad estará vacía al cierre. A pesar de la hostilidad, estaban interesados. Roberto me llamó esa noche. Están haciendo una oferta. $383,000. $2,000 por debajo del precio de venta, pero están preaprobados y quieren un cierre rápido. Acepta. ¿Estás seguro? ¿No quiere contraofertar por el precio completo? La velocidad importa más que $2,000. Acepta. Mientras tanto, Ximena hacía intentos desesperados por construir una defensa. Observé desde mi ventana cómo se acercaba a la señora Pérez en la acera. Sus voces llegaban a través del jardín. Señora Pérez, necesito su ayuda. Mi padre está tratando de desalojarnos. ¿Puede testificar que he estado cuidando de él? La incomodidad de la señora Pérez era visible, incluso desde la distancia. Oh, querida, no estoy segura de poder hacer eso. Me has visto aquí. Sabes que cuido de él. Ximena, cariño, te he visto a ti y a tu familia viviendo en su casa. No he visto mucho. Cuidado, si soy honesta. No entiendes la situación. Creo que la entiendo perfectamente. La señora Pérez se alejó rápidamente. Ximena intentó con 2 vecinos más con resultados similares. Nadie testificaría algo que no habían presenciado. A finales de mayo, me reuní con Roberto en un café para finalizar la aceptación. Extendió la oferta de compra sobre la pequeña mesa. Múltiples páginas de documentos legales señalaban líneas de firma resaltadas en amarillo. Iniciales aquí, aquí y aquí. Firme en la parte inferior. Cogí su bolígrafo, un pesado instrumento de plata. Puse mis iniciales en 3 páginas con cuidado. Firmé mi nombre completo en la página de aceptación. Vicente. Mi firma era firme, sin vacilaciones. Roberto contrafirmó como agente. Deslizó los documentos en su portafolio. Presentaré esto a su agente hoy. El cierre está programado para el 15 de agosto. Nos dimos la mano. Mientras salía al brillante sol de junio, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Patricia. El 2 de julio está a 3 semanas. ¿Estás listo? Escribí de vuelta una palabra. Sí. Me desperté antes del amanecer el 2 de julio. Me vestí con el traje oscuro que había usado en el funeral de Elena 3 años antes. Me enderecé la corbata en el espejo, viendo mi propio rostro más viejo ahora, más duro de alguna manera. Toqué el collar debajo de mi camisa, sentí el oro cálido a través de la tela. Hoy era el día. Patricia me encontró en el pasillo del juzgado a las 9. Llevaba un traje de negocios elegante. Cargaba esas mismas carpetas de acordeón, ahora aún más gruesas con pruebas. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Pruebas de vídeo, registros financieros, documentación médica, declaraciones de testigos de los vecinos. Ximena llegó momentos después con Carson, Héctor y Mía. Nos sentamos en lados opuestos del pasillo, sin hablar. El silencio se sentía apropiado. A las 10, entramos en la sala del tribunal. La jueza Piedra ocupó su estrado, revisó los papeles brevemente, levantó la vista. Licenciada Morales, puede proceder. Patricia se puso de pie en el podio. Se había instalado una pantalla para la presentación de video. Reprodujo el clip de Héctor empujándome contra el mostrador. La jueza se inclinó hacia adelante, observando atentamente. Esto fue grabado el 14 de abril, el día antes de que solicitáramos medidas de emergencia. Cambió a la hoja de cálculo financiera. Estos son préstamos documentados que suman $18,500 en 3 años.
Ni $1 reembolsado. Luego vinieron mis registros médicos. Presión arterial 150 y 2/95. Síntomas documentados relacionados con el estrés. Las notas del médico indican que el paciente informa de un ambiente hogareño hostil. Cada pieza construía una narrativa innegable. Carlson se puso de pie cuando Patricia terminó. Intentó humanizar a Ximena. Su señoría, mi clienta ha estado viviendo en la casa de su infancia. Había un entendimiento. La jueza Piedra interrumpió. ¿Había un acuerdo por escrito que estableciera ese entendimiento? No. Pero los acuerdos verbales sobre la ocupación de la propiedad deben formalizarse. El señor Vicente intentó hacer exactamente eso con el contrato de alquiler. Su clienta se negó. Le hizo un gesto para que se sentara. He oído suficiente. La sala del tribunal quedó en silencio. He revisado toda la evidencia presentada. La explotación financiera es clara y está documentada. La evidencia en video muestra un patrón de intimidación y acoso. La jueza Piedra miró directamente a Ximena. Señorita, se le dieron términos de alquiler razonables. Usted se negó. Se le dieron múltiples oportunidades para desalojar voluntariamente. Usted se negó. Las manos de Ximena se aferraron al borde de la mesa. Estoy concediendo el desalojo. Tienen 30 días, hasta el 1 de agosto. Si no están fuera para entonces, el alguacil ejecutará la orden. Ximena empezó a llorar. Héctor miraba al frente, aturdido. Mía echó mano a su teléfono antes de que el alguacil carraspeara, significativamente. Fuera de la sala del tribunal, Ximena se me acercó en el pasillo. Tenía la cara manchada, el rímel corrido. Papá, por favor no hagas esto. Cambiaremos. Pagaremos el alquiler. Es demasiado tarde para eso. ¿Dónde se supone que vamos a ir? Ese ya no es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan frío? Somos tu familia. La miré. Realmente la miré. Viendo los rasgos de Elena en su rostro, pero nada de la calidez de Elena. Tuviste 3 años después de que tu madre muriera para actuar como familia. Elegiste actuar como parásitos en su lugar. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Patricia me tocó el brazo. Vicente, deberíamos irnos. La venta avanzó en su propia línea de tiempo. A mediados de julio, un inspector de viviendas recorrió la casa con Sara y Marcos siguiéndolo. Las cajas de Ximena ya estaban apiladas en las esquinas, la realidad de la partida asentándose. El inspector revisó los paneles eléctricos, la plomería, los cimientos. El calentador de agua es más antiguo. Al techo le quedan quizás 5 años. Nada grave. Sara me preguntó en voz baja. ¿Ha vivido aquí mucho tiempo? 40 años. Construí la mayor parte de la terraza yo mismo. Marcos sonrió. Es una buena casa. Sólida. Merece una familia que la aprecie. Sara entendió lo que yo no estaba diciendo. La cuidaremos muy bien. Es todo lo que pido. El 19 de julio, un día antes de la fecha límite, un camión de alquiler apareció en la entrada. Me quedé en mi dormitorio, con la puerta cerrada, escuchando los sonidos de la partida. Muebles raspando contra el suelo, cajas golpeando. La voz de Ximena dando órdenes secas, Mía quejándose del trabajo pesado. Los vecinos observaban desde sus patios, presenciando la salida de la familia. Un golpe en mi puerta. Abrí. Ximena estaba allí, exhausta, derrotada, cubierta de sudor y polvo. ¿Estás feliz ahora? Conseguiste lo que querías. Yo no quería esto. Tú me obligaste. Nunca te perdonaré. No necesito tu perdón. Tengo la aprobación de Elena. Eso es suficiente. Su rostro se endureció. Espero que estés satisfecho. No estoy satisfecho, pero soy libre. Se dio la vuelta. Minutos después, el motor del camión rugió a la vida. Observé desde mi ventana cómo salía del camino de entrada, llevándose a mi hija. Quizás por última vez, la casa se sintió diferente de inmediato. Más ligera. El aire se movía más libremente. Caminé por las habitaciones vacías mientras la luz del atardecer se colaba por las ventanas. Cada paso resonaba. En la sala de estar, profundos arañazos marcaban la madera donde habían arrastrado el sofá. El dormitorio principal tenía un agujero del tamaño de un puño en la pared. La ira de Héctor dejando su marca.
El mostrador de la cocina estaba manchado. La puerta de un armario colgaba torcida. Fotografié todo con mi teléfono, narrando en voz baja. 19 de julio, 6 de la tarde. Documentando el estado después de la partida de los ocupantes. No planeaba perseguirlos por los daños. Ya había ganado. Pero la documentación se sentía necesaria. La prueba final de quiénes eran realmente. De pie en el centro de la sala de estar, sostuve mi teléfono, mostrando el rastro de destrucción. Paredes arrancadas. Suelos manchados. Accesorios rotos. No me sentí enojado mirando estas imágenes. Me sentí validado. Elena había tenido razón en todo. Su carta me había preparado para este momento. Para estas personas que llevaban rostros familiares, pero vacías de amor. A través de la ventana delantera, el letrero de Se Vende estaba en el patio con un cartel rojo de vendido adjunto en la parte superior. 4 semanas hasta el cierre. 4 semanas hasta que dejara esta casa para siempre. Toqué el collar una vez más. Luego caminé hacia mi dormitorio para comenzar mi propia mudanza. La quietud era extraordinaria. Después de 3 años de caos y voces y demandas y hostilidad, el silencio se sentía como un regalo. Era libre. 3 días después de que la familia se fuera, me senté frente a mi computadora portátil en la casa vacía, buscando listados de bienes raíces en un barrio tranquilo. El silencio resonaba a mi alrededor. Pasos, respiración, el clic de las teclas, todo amplificado por la ausencia. Mis cajas empacadas bordeaban las paredes. Una vida comprimida en cartón. Había establecido parámetros de búsqueda específicos. Condomínio o apartamento de 2 dormitorios. Barrio seguro. Por menos de $200,000. Empezando de nuevo a los 67 años. Enteramente en mis propios términos. La primera propiedad que vi no me gustó. Demasiado moderna. Todo cristal y acero. Sin calidez. La segunda estaba en la planta baja. Lo que me inquietaba después de años de sentirme vulnerable en mi propia casa. Entonces la agente inmobiliaria me mostró un apartamento en el 2º piso en un complejo tranquilo. Es una comunidad para mayores de 55 años. Muy tranquila. Muy segura. Salí al balcón. Vistas a la montaña. Brisa de la tarde. Otros residentes de mi edad paseando perros abajo. El complejo tenía una puerta de seguridad. Cámaras. Una sala comunitaria que probablemente nunca usaría. ¿Podemos hacer una oferta hoy? Pareció sorprendida. Por supuesto. ¿Qué está pensando? Precio de venta completo. En efectivo. Sin contingencias. A principios de agosto, la compra estaba finalizada. $195,000. Usé el dinero oculto de Elena y parte de las ganancias de la casa. Sin hipoteca. La libertad de eso se sentía extraordinaria. Pasé una semana transformando el 2º dormitorio en un taller. Desempaqué herramientas eléctricas todavía envueltas en plástico de fábrica. Había vendido mi antiguo equipo hacía años, cuando las necesidades de Ximena consumían mi tiempo y espacio. Ahora instalé un banco de trabajo, instalé un tablero perforado para herramientas, organicé metódicamente los contenedores de almacenamiento. La sierra de mesa, cuando la probé, fue profundamente satisfactoria. Familiar. Seleccioné roble de mi primera compra de madera. Comencé a cortar piezas para una caja de sombra. Para el collar de Elena, el serrín llenaba el aire. Por primera vez en años, estaba creando algo en lugar de gestionar el caos de otra persona. Llegó el 15 de agosto, día de cierre. Me reuní con Sara y Marcos en la compañía de títulos. Oficina insulsa, paredes beige, pila de documentos. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de conferencias. El oficial de títulos explicó cada documento. Firmé página tras página. Mi firma automática después de décadas de contratos de ingeniería. Sara deslizó un sobre la mesa. Le escribimos una carta. Para más tarde. Lo acepté. Lo guardé en mi chaqueta. Marcos entregó un cheque por las ganancias restantes. El oficial de títulos pasó las llaves de la casa a Sara y Marcos. Los ojos de Sara brillaban. Gracias por confiarnos su hogar. Hagan lo suyo ahora. Es lo que necesita. Salí llevando solo una caja de fotos y el collar de Elena. No miré hacia atrás. Conduje directamente a mi nuevo apartamento. Desempaqué mis mínimas pertenencias.
Esa noche, me senté en mi nuevo sofá en el espacio tranquilo que era enteramente mío. Abrí el sobre de Sara. Leí su carta. Queremos que sepa que entendemos el sacrificio que hizo. Lo llenaremos de amor y risas. Nos dio más que una casa. Nos dio un futuro. La doblé con cuidado. La coloqué en el cajón de mi escritorio, al lado de la carta de Elena. 2 mensajes de esperanza de 2 fuentes diferentes. Mientras tanto, había abierto una nueva cuenta bancaria en una institución diferente. Transferí aproximadamente $210,000 después de todas las compras y gastos. Configuré pagos automáticos para servicios públicos, cuotas de mantenimiento. Todo organizado con la precisión que una vez había aplicado a los proyectos de ingeniería. Por primera vez en años, revisé mis cuentas sin ansiedad, sin preguntarme qué había tomado Ximena o qué había pedido prestado Héctor. Ella intentó llamarme. Vi su nombre aparecer en mi pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. No lo escuché. Otra llamada. Otra. Abrí mi configuración. Me desplacé hasta bloquear contacto. Confirmé. Un mensaje de texto de un número diferente. De Héctor. Nos lo debes. Somos familia. Bloquear. Otro del número de Mía. Abuelo, por favor contesta. Bloquear. Cambié mi número al día siguiente. Se lo di solo a Patricia, a mi médico y a la oficina de seguridad del complejo. A finales de agosto, un golpe en la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla. Ximena estaba allí, luciendo exhausta, desesperada. Papá, sé que estás ahí. Por favor, necesitamos hablar. Cometimos errores, pero somos familia. Retrocedí en silencio. Me senté en mi sillón. Su voz continuó, ahogada a través de la puerta. Estamos teniendo problemas. No podemos pagar. Por favor, papá. Más golpes. Una puerta se abrió al final del pasillo. Una voz masculina. Señora, si no se va, llamaré a seguridad. Ximena, este es mi padre. No está respondiendo. Tiene que irse. Pasos que se alejan. Finalmente, silencio. No sentí culpa. Me sentí libre. Esa noche, estaba de pie en mi taller trabajando en la caja de sombra. Roble con uniones de cola de Milano, que requerían precisión y paciencia. Apliqué pegamento para madera con cuidado. Encajé las piezas, las sujeté con abrazaderas para que se secaran. Cuando estuvo terminada, monté el collar de Elena dentro. Lo colgué en la pared de mi sala de estar en un lugar de honor. El oro capturaba la luz de la lámpara, brillando suavemente. Caminé hacia mi ventana, miré las montañas, oscureciéndose contra el cielo anaranjado. Mañana era 28 de agosto, 3 años desde que Elena falleció. Tenía planes para ese aniversario. Buenos planes, planes pacíficos. 2 días antes del aniversario de Elena, me senté en la oficina de Patricia Morales por última vez. Deslizó un documento sobre su escritorio. Mi testamento recién finalizado. Es oficial, todo va a las 3 organizaciones benéficas. Como especificó, su hija está explícitamente excluida con una explicación de que ya ha recibido lo que usted considera su parte justa durante su vida. Leí la sección relevante en voz alta en voz baja. A mi hija, Ximena, no le dejo nada, ya que ha recibido un apoyo financiero sustancial durante mi vida, y ha demostrado a través de sus acciones que valora mis activos más que nuestra relación. Puse mis iniciales en cada página, firmé las 3 copias. Patricia y su asistente legal fueron testigos. Se aplicó el sello de notario. Está protegido, dijo Patricia. Me mostró otro documento. Un informe médico de la DRA. Sara Patel, especialista en geriatría. Ximena intentó solicitar la tutela. Afirmó que usted era mentalmente incompetente para administrar sus asuntos. No me sorprendió. Organicé una evaluación integral. Los resultados: cognitivamente agudo, físicamente saludable, totalmente competente. Su petición fue desestimada de inmediato. Me sentí reivindicado, pero no conmocionado. Siempre había sabido que estaba bien. Ximena era la que estaba rota. Patricia me entregó otra carta. Esto llegó de Carlson ayer, solicitando mediación familiar para reparar las relaciones. La leí una vez. La desesperación era transparente. Ximena necesitaba dinero. Esperaba que la reconciliación pudiera llevar a alguna herencia. No dije simplemente,
Redactaré una respuesta declinando. El asunto está cerrado. Gracias, Patricia. Por todo. Ella sonrió. Fue un placer, Vicente. Usted merecía justicia. Llegó el 28 de agosto. 3 años exactamente desde la muerte de Elena. Me desperté antes del amanecer en mi nuevo apartamento. Hice café en mi pequeña cocina. El ritual familiar se sentía correcto. Saqué con cuidado el collar de Elena de la caja de sombra. Lo sostuve en mi palma. El metal estaba fresco, el guardapelo en forma de corazón. Perfecto. Lo abrí. El diminuto espacio donde su nota había estado escondida estaba vacío ahora. Pero recordaba cada palabra. Me senté en mi sillón. El collar en una mano. Su carta del cajón de mi escritorio en la otra. La leí de nuevo. Sé fuerte. Vive por ti mismo. Lo hice. Elena, susurré a la habitación silenciosa. Soy libre. Llegaron las lágrimas. No de tristeza, sino de liberación. Ella me había salvado incluso después de la muerte. Me había dado permiso para elegirme a mí mismo por encima de la obligación. Tenías razón en todo. Gracias por no rendirte conmigo. Devolví el collar a su lugar de honor en la pared, donde capturaba la luz de la mañana. Esa tarde, me reuní con David en un café, un viejo amigo de mis días de ingeniería, alguien con quien había perdido el contacto cuando la familia de Ximena consumió mi vida. Él estaba allí primero, pelo canoso, sonrisa cálida. Nos dimos la mano, el gesto convirtiéndose en un breve abrazo. Intenté llamarte un par de veces a lo largo de los años, dijo David. Mientras nos sentábamos con nuestro café, siempre saltaba el buzón de voz. Estaba ocupado. Mi hija y su familia se mudaron después de que Elena muriera. La comprensión amaneció en su expresión. Ah, ese tipo de ocupado. Hablamos durante 2 horas. Sobre Elena. Sobre proyectos de ingeniería de décadas pasadas. Sobre los nietos de David. Finalmente, dije, estoy viviendo solo ahora. Por elección. David sonrió. Bien por ti, Vicente. Eso no era vivir antes. No, pero esto sí lo es. ¿Qué tal una partida de ajedrez el próximo jueves? Prepárate para perder. Acepto el reto. Era el primer compromiso social que hacía para mí mismo en años. Esa noche, estaba de pie en mi taller, trabajando en una caja de roble. Uniones de cola de Milano, requiriendo precisión y paciencia. Había construido la caja de sombra para el collar de Elena. Esta caja aún no tenía un propósito específico. Tal vez se la daría a David. Tal vez la guardaría para mis propios pequeños tesoros. No importaba. Lo que importaba era que la estaba haciendo con mis propias manos, en mi propio tiempo, por mis propias razones. Apliqué pegamento a la última unión. Encajé las piezas con cuidado. Pasé la mano sobre la madera lisa, sintiendo la veta. La satisfacción era profunda. Mientras trabajaba, pensé en el viaje. La carta de Elena escondida en el collar, el descubrimiento de sus ahorros, la batalla legal, la experiencia de Patricia, la venta de la casa, este nuevo comienzo. No me sentía victorioso, me sentía equilibrado. Limpié mis herramientas metódicamente. Barrí el serrín. Examiné la caja completada a la luz. Las uniones eran perfectas. La puse en el banco de trabajo, satisfecho con mi trabajo. Apagué la luz del taller y entré en mi sala de estar. El collar de Elena brillaba suavemente con la luz del atardecer desde la ventana. El oro capturaba los últimos rayos de sol, lanzando pequeños reflejos por la pared. Como estrellas, como promesas cumplidas, caminé hacia la ventana. Miré las montañas, oscureciéndose contra el cielo anaranjado. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el mostrador. Mi número, mis contactos, mi control. Mañana me reuniría con David para jugar al ajedrez. La próxima semana terminaría otro proyecto en mi taller. El mes siguiente, ¿quién sabía? El futuro no estaba escrito. Y por primera vez en años, eso se sentía como libertad en lugar de miedo. Toqué mi camisa donde el collar solía descansar contra mi pecho. Estaba en la pared ahora, visible, honrado. Pero ya no era una armadura. Ya no necesitaba armadura. Sonreí, una sonrisa genuina y pacífica, y me volví hacia mi cocina para preparar la cena. Solo para mí.
exactamente lo suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.